Bueno, planteé tres elementos de debate, ¿no? Eh, acá planteo muy modestamente las posibles respuestas, las posibles contestaciones a estas preguntas, ¿no? Que por supuesto son cuestiones en abierto y que en algunas de las cuales, por supuesto, la Cuarta Internacional tiene acumulado ideas que responden a estas cuestiones. ¿Está bien? En primer lugar, el tema de los estados, ¿no? De la fuerza de los estados. Tenemos debate entre nosotros mismos, ¿no? Pero de todos modos, lo que podemos decir es que los estados han sobrevivido, no solamente han supervivido, como se han reforzado, ¿no? En algunos de sus roles, porque aunque las cadenas y la acumulación, ¿no? Y la lógica de la acumulación, como decimos y como insiste Harvey, ¿no? Es una lógica cada vez más internacional, más globalizada. Eso no se da, la explotación, ¿no? No puede ocurrir, ¿no? Por razones políticas, jurídicas y económicas mismo, ¿no? Porque la economía y la política están dialécticamente juntas, ¿no? Articuladas, no se puede dar en términos internacionales. Por supuesto que se han creado y son muy importantes las grandes organizaciones mundiales de comercio, ¿no? De comercio, de finanzas, de salud, de intentos de políticas sociales. Estamos en la época de Naciones Unidas, OMC, FMI, la NATO militar, ¿no? La OTAN. Hay cada vez más importancia de esas organizaciones supra, ¿no? Imperialistas, supranacionales, y también, como registra muy bien nuestro documento del Congreso, del 14º Congreso de la Cuarta del 95, ya apuntaba la fuerza de los bloques regionales, ¿no? Como el NAFTA en Norteamérica, los tratados de la Unión Europea, el Mercosur, que es un tratado entre países no exactamente imperialistas, ¿no? Pero no hay, digo, en ninguna manera un Estado supranacional, ¿no? La fuerza de estas organizaciones no significa que existan estados, un Estado o estados supranacionales. Sin embargo, también es una contribución del debate de la cuarta de fines del siglo XX. Hay una crisis justamente por esta contradicción, esta articulación contradictoria entre la lógica de la acumulación del capital y la lógica territorial de los estados y de la explotación. Hay una crisis de estos estados, ¿no? Porque hay una contradicción permanente entre las necesidades de la burguesía de explotar nacionalmente, ¿no? Y las presiones de la economía cada vez más internacional, internacionalizada, globalizada. Estos son excertos, ¿no? Un texto de nuestro documento del Congreso del 95, que habla justamente de esta cuestión, ¿no? Yo voy a leer solamente estos textos, estos trechos, estos exceptos destacados, ¿no? Los estados existentes permanecen a forma necesaria de la dominación de clases, mas, pero ellos no son más la forma apropiada, la forma más apropiada en términos de las principales tendencias de la globalización. Esto explica la desestabilización de la dominación de clases y las crisis políticas permanentes que hemos visto desde el inicio del siglo, ¿no? Eso es un insight de la dirección de la Cuarta en la época, con participación muy grande de Ben Said,
Es decir, esta contradicción provoca crisis en los estados nacionales, crisis en la dominación de clases, crisis políticas permanentes. Es una tendencia de nuestra época. ¿Qué es lo que hay de diferente en el imperialismo del siglo XXI? ¿No? ¿Qué es lo que hay? Eso es lo más importante, creo que es uno de los pocos consensos entre los analistas marxistas, ¿no? No hay más la gran preocupación de Lenin del libro del 16-17, ¿no? La tendencia a guerras interimperialistas, de choque directo entre fuerzas, entre estados imperialistas, como hubo en las dos guerras del siglo XX. No quiere decir que no haya guerras. La tendencia a las guerras, a los conflictos, a los genocidios, a las mortandades sigue profunda, pero eso se da, aquí es una citación de Claudio Katz en el texto que está en la bibliografía, no es que no haya más el carácter bélico del imperialismo, pero ellos han transferido esta necesidad bélica hacia las periferias. Entonces hemos visto recién, en los años recientes, la tragedia de la guerra de Siria, ¿no? Hemos visto Irak, ¿no? Hemos visto ahora, estamos viendo el final del capítulo Afganistán, ¿no? Que tiene una importancia brutal que tendremos que discutir alrededor de lo que va a ser el imperialismo americano después de eso. Aquí hablamos de otras diferencias, ¿no? Hay un consenso que, por supuesto, no es un superimperialismo, no es un ultraimperialismo americano, pero hay una supremacía, una hegemonía, una fuerza desproporcionada del imperialismo norteamericano en estos tiempos, ¿no? Al mismo tiempo hay nuevas formas, ¿no? La forma colonial clásica, como se ha hecho en África, como se ha hecho en Asia, como se ha hecho en América Latina América Latina ha hecho sus independencias un poco más temprano, pero la forma colonial clásica que viene desde de la prehistoria capitalista ha dado lugar a una otra forma de explotación de los pueblos y de los países atrasados. Esta otra forma de la que Harvey es muy detallado, tiene que ver con otras maneras de expoliar, ¿no? De otras formas de la acumulación. Entonces, las deudas, ¿no? Las deudas externas e internas, el endeudamiento, ¿no? El control americano total sobre la moneda, que le permite a los mercados financieros ataques, lo que llaman ataques especulativos, cuando les da la gana, cuando les interesa, cuando necesitan económicamente, ataques a economías medianas, como han hecho con Indonesia, con Corea en los años 90, términos de cambio en el comercio muchísimo más jodidos, más draconianos que en el pasado, barreras sanitarias para los cambios comerciales, la cuestión de las patentes, los bloqueos, ¿no? Los bloqueos que vemos que hacen con países que son independientes. Entonces hay un montón de formas nuevas de manutención de la explotación y del robo de la riqueza de los más desposeídos, ¿no? A estas nuevas formas, yo voy a simplificar mucho porque es un concepto muy importante, muy profundo, muy interesante, es todo un libro de Harvey. Harvey llama de acumulación por disposesión o acumulación por expoliación. Él mismo reconoce que no es algo nuevo, ¿no? Él es tributario, reconoce
que el insight primero está en el trabajo de acumulación, alrededor de la acumulación capitalista de Rosa de Luxemburgo, y también reconoce, y me parece muy importante que la leamos, reconoce muchísimo la contribución de Hannah Arendt en el texto de Imperialismo, que forma parte de su libro Los orígenes del totalitarismo, ¿no? Él habla de todos los tipos de acumulación por disposición habidos y por haber. Hay una mercadificación, voy a leer, ¿no?, un poquito para dar ejemplo, una mercadificación y privatización de la tierra, del aire, de los ríos, de todo lo que, es decir, el capitalismo imperialista necesita elementos externos, nuevos, para para canalizar la necesidad de investir y de hacer investimentos nuevos y más lucrativos, ¿no? Entonces él considera parte de esta acumulación por disposición todas las reformas laborales que hacen una verdadera expoliación de los trabajadores en el mundo, ¿no? Todas las reformas de la vida rural, ¿no? Están intentando, por ejemplo, ahora, no sé si está acá la camarada o el camarada, no sé, de India, están haciendo ahora un nuevo intento de desposesión de los campesinos indianos, ¿no? Y todos estos elementos conforman para Harvey lo que llama de acumulación por disposición, que no es nueva. Él la saca de la famosa, no sé si ustedes conocen, la famosa acumulación primitiva o original del capitalismo, que está en el tercer tomo, capítulo 24 del tercer tomo de Capital, ¿no? Cuando Marx describe cómo ha sido posible, ha sido necesaria la desposesión de la tierra de los campesinos ingleses para hacer la revolución industrial. Entonces, el insight de Rosa, de Arendt y Harvey, haciendo la síntesis de eso, es que esa acumulación no es exactamente original ni primitiva, ella es permanente. Es necesario estar expoliando y expropiando y robando propiedad y espacios de la vida común, del bien común, para transformarlos en mercancías, ¿no? Y hacer y seguir, ¿no?, la acumulación y la reproducción expandida del capital. Además de esta característica general económico-política, yo pongo acá otras cuestiones importantes para que pensemos el mundo actual. Es el tercer punto, ¿no?, el debate acerca de la configuración del mundo, de la configuración del mundo imperialista en la actualidad. Hay una discusión con los dependentistas, con la gente de la teoría marxista de la dependencia. Estoy hablando solamente de los marxistas, ¿no?, que nos interesan, alrededor de la validad o no de la definición de que el mundo se divide entre centro y periferia, que es el corazón de la elaboración de la teoría de la dependencia, ¿no? Que es muy importante para nosotros de América Latina, de Asia, de África. ¿Qué pasa? Katz en su texto, que está en la bibliografía, la defiende, ¿no? Él es muy correcto cuando dice que el imperialismo y el capitalismo sigue manteniendo la jerarquía y la explotación de los ricos por los más desposeídos, de los desarrollados por los subdesarrollados, pero no admite, Katz es bien dependentista en eso, no admite que el mundo sea un poco más complejo que centro y periferia, ¿no? Ese es el primer problema. Katz duda, no le gusta la caracterización de que haya estados intermedios, formaciones socioeconómicas y países intermedios, que es lo que la teoría
los teóricos del sistema mundo de Wallerstein reconocen, ¿no? Es una gran contribución de la gente de Wallerstein y de Antonio dos Santos para los latinoamericanos. Es decir, existen países medianos que serían Brasil, que serían India, que sería Corea del Sur, que sería Sudáfrica, que no son exactamente solamente periferia, tienen muchas características de periferia, pero también tienen muchas características de potencias regionales con explotación de vecinos. Es lo que llamamos subimperialismo. Entonces, nuestro documento del Congreso, del último Congreso, el documento de la cuarta del último Congreso, decimos, y eso es un debate también entre los marxistas, que la definición centro-periferia es insuficiente, está obsoleta para el mundo actual. ¿Está bien? Y además porque vemos a un país que era de la periferia volverse más que un subimperialismo, volverse un imperialismo como China, ¿no? Entonces, hay este debate acerca con los dependentistas y hay un otro debate importante, por lo menos acá en América Latina vemos mucho los compañeros hablando de recolonización, como habla Katz, ¿no? A mí me parece un poco exagerada y generalizante, demasiado generalizante esta definición. Primero porque hay países que nunca dejaron de ser colonias, no en el sentido del siglo XIX, pero nunca han dejado de ser absolutamente oprimidos y explotados. Entonces no se recoloniza lo que ya es colonia. Segundo, hay estos países intermedios donde sí hay recolonización. Por ejemplo, les digo con seguridad porque lo conozco, el proyecto de Bolsonaro para Brasil es recolonizarlo, ¿no? Sacar de Brasil cualquier intento, ambición de potencia regional, ¿no? de poder regional, pero es una discusión si podemos hablar genéricamente para un mundo tan diverso en un intento de recolonización en los términos de la colonización que había hasta mediados del siglo XX. ¿Está bien? Pero de todos modos, eh, eh, lo que tenemos acumulado en la cuarta es que no es suficiente esta visión centro-periferia. La verdad es que voy a saltar la cuestión del neoliberalismo en el terreno político, después podemos charlar, pero el otro aspecto del problema de la situación del imperialismo en nuestros tiempos. Hay una ascensión de nuevos poderes, ¿no? Con la restauración capitalista en China, con la restauración capitalista en Rusia, ¿no? En lo que fue Unión Soviética y Rusia y los demás países de la esfera de lo que fue Unión Soviética. En esta crisis de los últimos 20 años, se puede decir que se han firmado, es diferente la situación de Rusia y China, ¿no? Nosotros decimos que China es un país ya imperialista, un imperialismo en formación y consolidación. Rusia es una potencia regional, ¿no? Regional hacia su área de influencia histórica que viene de milenio alrededor de lo que fue el imperio cesarista, ¿no? Entonces, es parte de este nuevo panorama, nuevo horizonte imperialista actual, la existencia de estos países independientes, uno de los cuales es una potencia que disputa directamente hace algunos años con Estados Unidos la hegemonía, y hay un renacimiento en todos los países imperialistas y también en los no imperialistas como respuesta a la globalización de nacionalismos y proteccionismos, como ha sido Estados Unidos con Trump, ¿no?
que es una respuesta, después vamos a ver en esto de los posfascismos, es una respuesta de la derecha, de un sector de la burguesía mundial, a la crisis de la globalización neoliberal. Otra característica es el ascenso, el surgimiento y crecimiento de estos posfascismos, ¿no? Que posfascismos en el término de Enio Traverso, y neoliberal, fascismos neoliberales, como dicen Dardot y Laval, los franceses que yo puse en la bibliografía. Y por supuesto, eso ya nadie niega, que hay una disputa brutal en el terreno, por ahora económico, pero también con señales de que se va a dar en lo militar, por lo menos en el este asiático, entre Estados Unidos y China. La tercera, aquí yo en el PowerPoint he jugado con el término seasons, ¿no? Con las temporadas de la novela. La tercera etapa, digamos, del debate alrededor del imperialismo es ahora con estos dos elementos, ¿no? ¿Qué representan estas nuevas expresiones fascistizantes o posfascistas o fascistas neoliberales? ¿Y qué es China hoy? Estos debates están en la izquierda, ¿no? Bueno, y nosotros decimos que hay una disputa con la crisis de la globalización neoliberal, hay una crisis entre dos proyectos de la burguesía imperialista. Hay un sector todavía minoritario de la burguesía imperialista en Norteamérica, pero también en Europa. Y según Michel Lovy, yo no conozco Japón a este punto, pero según Michel Lovy también el gobierno japonés, que expresan una necesidad de dar respuesta a la crisis de la globalización. ¿Por qué medio? Por el medio de la vuelta del nacionalismo, de la xenofobia, del racismo explícito, ¿no? De la lucha contra los migrantes, contra todo tipo de gente diferente entonces yo podría leer para ustedes esta parte de nuestro informe internacional del último CI, ¿no? Entonces, hay dos proyectos. Hay un proyecto neoliberal cosmopolita, que fue el proyecto que impuso el neoliberalismo desde los años 80, ¿no? En que estaban todos los grandes gobiernos de los países imperialistas, y aquí también en América del Sur, Menem, Fernando Henrique. Y ahora hay un otro proyecto, ¿no? Un proyecto mucho más brutal, violento y antidemocrático, que tiene que ver con con una disputa de salidas hacia la crisis, ¿no? Son, como decimos, revueltas contra la globalización, ¿no? Y se expresan como revueltas contra la modernidad, contra todo lo que se ha... Entonces aquí yo ilustré con Trump, que fue la figura más expresiva de este fenómeno, pero están ahí Modi, Duterte, Bolsonaro, el húngaro, ¿no? El gobierno polonés, movimientos posfascistas en países como España, como en el Estado español, como en Francia. Entonces es un fenómeno generalizado, ¿no? No está solo en los países imperialistas, pero también está en los países en desarrollo o atrasados, porque es una disputa es una disputa de proyectos interburgueses, ¿no? de la cual participan también, por ejemplo, la burguesía indiana, la burguesía brasilera, las élites filipinas, ¿no? Es decir, es una disputa global. Acá son definiciones, después les puedo enviar y poner en algún lugar para que vean voy a incluso hacer una versión en español y otra en francés, pero son definiciones de los posfascismos, ¿no?
que yo creo que todos conocen, desgraciadamente, en la práctica, ¿no? Ahora, hay otro debate, no sé si es tan presente en Europa, no sé si es tan presente en Estados Unidos, yo creo que menos en Estados Unidos, pero hay un debate muy grande en Latinoamérica, por ejemplo, y creo que debe extenderse muchísimo por Asia y África, alrededor de qué es China, ¿no? Y es un debate muy importante con los campistas. Hay un sector de los campistas, de los viejos estalinistas y nuevos estalinistas, que defiende que China es un país socialista, es decir, repite el discurso, ¿no? La narrativa del Partido Comunista Chino, que es la capa dirigente de esta restauración y de esta transformación de China en la nueva potencia imperialista. Esto que puse acá es una citación del artículo de Rosset, ¿no? De Pierre, alrededor de lo que es China, y es un debate muy acirrado, ¿no? Hay camaradas, en particular de los partidos comunistas aquí de América Latina, que hacen una defensa de China como un nuevo modelo de socialismo. Dios mío, si socialismo es eso, ¿no? ¿Para qué toda nuestra lucha, todo nuestro sacrificio, ¿no? Nosotros decimos, primero, que China es un país en que ya es predominante la ley de valor, ¿no? Aunque sea un capitalismo estatizante, ¿no? Centralizado por el Estado y por un régimen profundamente antidemocrático, es un capitalismo muy pujante, muy potente, ¿no? Y eso ha permitido, con las reservas de mano de obra y reservas y atraso, ¿no? La cosa del desarrollo desigual y combinado, con todo el atraso, ellos han podido, con un plan centralizado, volverse un país, una potencia industrial y ahora tecnológica, ¿no? Lo que está en la raíz del acirramiento de la competencia con Estados Unidos y la guerra política misma con Estados Unidos es la tecnología, ¿no? China no es más un fabricante de cachivaches, de lo que llamamos acá, no sé si van a traducir bien, de porquerías, de porquerías. China es, tiene industria de punta, ¿no? De punta, industrias muy importantes y particularmente la de alta tecnología. Entonces, no es cualquier cosa la pelea internacional alrededor del 5G, ¿no? Eh, esa posibilidad, ¿no? Que China fuera un imperialismo ya estaba más o menos diseñada al inicio del siglo, pero ahora es muy poco probable que haya quien pueda seriamente, ¿no? Con una honestidad intelectual, decir otra cosa que no sea que es un país por lo menos en fuerte. Hay quien diga que todavía no tiene la característica expansionista, ¿no? Pero no es verdad, ¿no? La militarización y los intentos de control del mar de China y también de toda la ruta de la seda, ¿no? Y de todo Asia hasta Rusia es muy característico, ¿no? Del imperialismo, de lo que conocemos como el concepto de imperialismo. Bueno, vamos a hablar un poco de la crisis actual, ¿no? Se puede decir que como la crisis del inicio del siglo, estamos en una nueva etapa de crisis que la verdad es una agudización, un capítulo más agravado de la crisis que se abrió en el 2007-2008 con la crisis de la financiarización en el mercado de inmuebles y derivativos de inmuebles en Estados Unidos y que generó la recesión y todo el operativo de salvataje a los bancos en los años de Obama, ¿no?
¿Qué vivimos? Esto no estoy diciendo yo, está en un poco en el acúmulo, en los acuerdos que acumulamos en el último CI. ¿Qué vivimos en este momento? Una inédita convergencia, pero más que convergencia, una inédita articulación en un mismo momento de tres crisis, por lo menos tres crisis que venían acerrándose en el tiempo, más o menos de forma autónoma, y que ahora se articulan de forma explosiva en un mismo momento. Entonces, en primer lugar, la crisis ecológica, ¿no? Que ya no hay cada vez menos espacio para el negacionismo climático, ¿no? Y el problema ecológico del manejo del medio ambiente, quien está en la raíz de la pandemia, que fue el gran detonador de la crisis económica, social y política del presente momento. La pandemia viene a agravar una crisis que ya venía de antes, del 2008, 2007, 2007 y 2008, de la economía mundial, una nueva crisis con la pandemia y la necesidad de cierre, de retroceso en las actividades presenciales, se acirra el momento de sobreacumulación, ¿no? Una crisis de sobreacumulación, con las potencias y los organismos internacionales y la banca, fundamentalmente el sistema financiero, con muchísimo menos condiciones de hacer salvatajes cualquiera, como ha hecho el 8 y 9 hacia los bancos y sistemas financieros en general, ¿no? Entonces hay una crisis económica, ¿no? Que se refleja en las deudas, en el problema del empleo, y en las dificultades para salir de la recesión, aunque la prensa capitalista conmemore a cada nuevo número, es una recuperación muy cuestionable, porque es una recuperación calculada sobre la base de una depresión tremenda, ¿no? El otro elemento, la crisis política y social, que ya viene de todo lo que hemos hablado, ¿no? De la crisis del Estado burgués, de la crisis de las democracias burguesas, y frente a ellas, ¿no? Frente a ellas, por lo menos lo que vemos desde el 2019, desde antes de la pandemia, una fuerte eh, eh, resurgimiento de las resistencias generalizadas. El año de 19, antes de la pandemia, hubo luchas por democracia o en contra paquetes neoliberales o medidas neoliberales en 42 países, ¿no? Y con las movilizaciones del clima y las movilizaciones feministas y todo lo que se contabilizó en los últimos 3, 4 años, es una resurgencia muy, muy grande de gente movilizada. No significa que vaya hacia algo muy progresivo del punto de vista de la conciencia y político, porque ahí entre otro problema, el problema de la conciencia, de la derrota, de la cuestión de la crisis de la alternativa socialista. Pero hay un gran levante de gente en contra del statu quo, ¿no? Y por fin la crisis geopolítica, ¿no? Una crisis geopolítica que tiene una de sus expresiones en la transición, lo que los teóricos llaman transición, pero no es una transición en el sentido tranquilo, lineal y sin conflictos, pero una transición muy conflictuada, turbulenta, de lo que sería una hegemonía nueva de China en el terreno internacional. Todavía no existe esta hegemonía de China, ¿eh? China es un imperialismo de información muy fuerte, con mucho futuro, pero hay una transición conflictuada, un agravamiento de la disputa política, económica, geopolítica, ideológica, ¿no? Todas estas crisis están entrelazadas, están influyéndose dialécticamente unas sobre las otras, ¿no? Y yo quisiera terminar con eso, volver allá.
estas cuestiones tienen consecuencias programáticas, ¿no? Porque no somos una academia, no estamos aquí para estudiar el imperialismo desde el punto de vista académico con análisis y caracterizaciones solamente, ¿no? Tienen consecuencias políticas programáticas, ¿no? Si por ejemplo, si concluimos, voy a dar un ejemplo más próximo a mí, pero ustedes de Europa, de Estados Unidos y de Asia pueden dar otros. Si concluimos que China es un imperialismo, eso tiene consecuencias directas en la actuación política. ¿Cómo contestamos en países de Asia, por ejemplo, a la dominación china, ¿no? ¿Cómo contestamos en América Latina, donde China está muy presente? Para que tengan una idea, China domina el 50% de la generación de energía eléctrica en Brasil. Y estamos cerca por la sequía del cambio climático, estamos cerca acá de un nuevo racionamiento de energía eléctrica, que puede ser el entierro total de Bolsonaro, pero ojalá. Pero eso va a tener que ver directamente con las empresas chinas. Las empresas chinas controlan, ¿no? Y eso es más grande ainda en otros países latinoamericanos, particularmente, si no me equivoco, Venezuela. Entonces, tiene consecuencias programáticas. ¿Qué hacemos en relación a estos nuevos e importantes personajes, agentes políticos de estas grandes movilizaciones de los últimos 2, 3 años, ¿no? ¿Cómo contestamos y qué programa tenemos para la unificación de estos nuevos agentes? Es decir, ¿es posible una alianza de los movimientos feminista, antirracista y sindical, y el viejo sindical, y los nuevos sindicales, de los trabajadores de las plataformas, de los aplicativos? Entonces, todos estos cambios tienen implicaciones directas en el programa, ¿no? En el programa de los revolucionarios. No es mi tema acá hablar de este programa, pero yo les insisto mucho que lean todos el documento del último Congreso, ¿no? el caos geopolítico, y el documento del último CI, ¿no? Y para terminar, yo les propongo, ¿no? como pensamiento, como reflexión para el próximo periodo, algunas cuestiones más nuevas todavía que lo que han discutido ya los marxistas alrededor del imperialismo y de la situación del capitalismo actual. Por ejemplo, hay una gran discusión acerca de la plataformización, como dicen en portugués y español, en la transformación de lo que llaman capitalismo de plataforma o capitalismo de vigilancia por la vía de las tecnologías de información. Y cuáles serán los impactos de eso en la vida cotidiana, en la conformación de las clases, en los ataques neoliberales a las clases, en la operación política de las izquierdas y de los movimientos sociales bajo estas nuevas formas, ¿no? Otra cuestión que tendremos que discutir: estas grandes firmas tecnológicas, que son un fenómeno nuevo, es decir, vienen de 10, 15 años, 20 años, ¿no? Pero estas big techs, que no son solo las 5 americanas, hay también las chinas, ¿no? Son 3 chinas que el mismo gobierno chino está intentando controlar. Van a conseguir controlar, imponer reglas de las democracias burguesas, por lo menos, y de la competición, de la competencia capitalista a estos monstruos que se han surgido en el último periodo. Hablé de las cuestiones de la nueva situación del capitalismo en su época imperialista, ¿no? La cuestión de las plataformas, ¿no? De los trabajadores en esta
lo que eso tiene que ver con la reorganización del trabajo y cómo organizar a estos trabajadores. Hablé también de una cuestión que muchos se preguntan, que es un tema incluso en la prensa. ¿Serán las Big Techs, estos monstruos, controlados por los estados? Que si hay una posibilidad de nueva guerra interimperialista entre China y Estados Unidos, ¿no? Si eso se replantea en cierto sentido la preocupación de Lenin. La penúltima cuestión es hasta dónde van los posfascismos, ¿no? Hemos tenido una gran derrota, una gran victoria de los pueblos y de las democracias y de los trabajadores, por supuesto, con la derrota de Trump, pero los posfascismos no están muertos, están debilitados con la derrota de Trump, pero ¿cómo hacer para enfrentarlos y derrotarlos? Y por fin, ¿cuál es el rol y hacia dónde van y cómo pueden vencer las grandes luchas que estamos viendo y algunos de nosotros viviendo en la realidad, como por ejemplo acá en América Latina, como Chile, Colombia y otras luchas democráticas como hemos visto en Bielorrusia, en Tailandia, Myanmar, etcétera, ¿no? Entonces, en esta ola de luchas reciente, hacia dónde va y cuáles son sus límites. Y en eso me quedo. Muchas gracias. Perdón por los temas del idioma. Acá estoy para las preguntas.